Muy bien, entonces se está iniciando con la grabación. Ya, muy bien. Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre nociones generales, algunos aspectos elementales de la asignatura de Derecho Administrativo. Para ello es importante manejar algunos conceptos básicos. Entre ellos es importante manejar una noción clara, definida de lo que significa Estado, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, ¿qué entendemos por Estado? Hay una serie de propuestas, hay una serie de conceptos sobre este fenómeno, pero principalmente debemos de manejar dos categorías, dos concepciones. Una concepción abstracta, pero clásica, que sostiene que el Estado viene a ser la población jurídica, políticamente organizada, que se va a asentar dentro de un territorio determinado. Lógicamente, allí, bajo ese concepto, se puede entender la presencia de tres elementos fundamentales. Tenemos a la población, territorio y el poder institucionalizado. Algunos autores consideran a la soberanía como otro elemento, pero el término territorio hace alusión ya al de soberanía. De tal manera que bajo nuestra asignatura vamos a manejar tres elementos del Estado, ¿cierto? Tenemos territorio, población y poder institucionalizado. Muy bien, pero definir al Estado de esa forma a veces se comporta como algo abstracto, difícil de entender. Población jurídicamente, políticamente organizada que se instala dentro de un territorio determinado. A partir de ese concepto podríamos cometer el error de considerar a un grupo de personas cualquiera como Estado. Y ello no es así, ¿no es cierto? No es así. Por decir, tenemos un grupo de personas dentro de una sección, dentro de nuestra asignatura hay un grupo de personas. Y no por formar un grupo de personas van a ser Estado. De tal manera que este término o esta conceptualización hay que detallarla y saber tomarla con criterio, eh, de tal manera que ese concepto no puede atribuirse a cualquier conjunto de personas, ¿no es cierto? Muy bien, para complementar esa idea, debemos indicarles de que existe otro enfoque, un enfoque de vanguardia, un enfoque moderno, de vanguardia, pero a la vez objetivo y concreto, que va a complementar la primera definición y sostiene que el Estado viene a ser el conjunto de instituciones públicas que prestan servicios públicos, ¿no? Y ahí vamos a encontrar mucha materialidad, mucha concreción. Estado vamos a encontrarlo en el Colegio Nacional, Estado vamos a encontrarlo en el Hospital Público de Salud, vamos a encontrarlo en el Tribunal de Justicia, Estado vamos a encontrar en la comisaría, vamos a encontrar en la municipalidad, vamos a encontrar en el gobierno regional, de tal manera que el Estado existe objetivamente, ¿no es cierto? Y se va a materializar en sus instituciones públicas. Entonces, este es otro enfoque que complementa el primero, de tal manera que allí podemos objetivizar los criterios que se tiene del Estado. Muy bien, es importante seguir hablando de Estado porque nos va a permitir entender el derecho administrativo, nos va a permitir comprender el derecho procesal administrativo, que desde mi humilde punto de vista empiezo a considerar como la materia que empieza a desarrollarse y empieza a desarrollarse a gran escala, porque todo es derecho administrativo, todo es procedimiento administrativo dentro de un Estado democrático moderno como el nuestro. Es más, en el futuro estoy seguro que el derecho se va a administrativizar, ¿no? Ello, lógicamente, sin desconocer la presencia de las otras materias, materia laboral, civil, pero al final de cuentas, dentro de una sociedad moderna como la nuestra, se observa que todo es procedimiento administrativo.
Muy bien, ello lo vamos a entender de la siguiente manera. Entonces, resulta que el Estado es el resultado de todo un proceso histórico, social, económico, antropológico, que ha demandado décadas, cientos de años, ¿no? Tenemos una fase inicial donde existían sociedades preestatales, sociedades que se caracterizaban por la barbarie, por el salvajismo, pero donde se ha podido considerar grupos sociales que ya empezaron a desarrollar ciertas formas de organización social que ha permitido su seguridad, ha permitido su subsistencia, su prevalencia en la historia, ¿no es cierto? Lo contrario, ya no estaríamos aquí, pues nos hubiéramos extinguido hace tiempo. Entonces, fíjense, en las épocas preestatales de barbarie y salvajismo, lógicamente se ha tenido que recurrir a la organización. Ahí vamos a citar a otro grande de, del pensamiento humano, ¿no? Aristóteles, que sostiene que el hombre es un ser político por naturaleza. Y ello lo va a desarrollar, esa tesis lo va a desarrollar en su famosa obra La Política. Muy bien, entonces allí se da toda la explicación de por qué el ser humano es un ser social, político, gregario por naturaleza. Muy bien, entonces en estas sociedades preestatales, lógicamente, había necesidad de organización. Todavía no se puede hablar de Estado porque no hay una autoridad política que preste servicios públicos. Todavía no hay un territorio determinado donde se asiente la población. Todavía no hay una organización jurídica al nivel que lo entendemos hoy en día. Por eso todavía no se puede hablar de Estado. Tampoco existía todavía un rasgo sedentario, ¿no? Estas sociedades preestatales, sobre todo las hordas, las tribus, se caracterizan porque eh, eran trotamundos, ¿no es cierto? Iban trotando por la región buscando alimento y así. Esas eran las características de estos grupos sociales. Sin embargo, ustedes saben de que eh, los seres humanos, por la misma condición natural que tenemos un cerebro altamente evolucionado, somos conscientes de nuestro entorno y, y ello también se ha visto en aquellas sociedades originarias, ¿eh? Donde el ser humano era consciente de su entorno. ¿Por qué? Porque ya tenía un cerebro altamente evolucionado, de tal manera que aprendía de sus errores, aprendía de su práctica, aprendía de su experiencia, y ello le ha permitido conquistar la técnica, dominar la naturaleza poco a poco, ¿no? En décadas, en cientos de años, información que la ha ido transmitiendo de generación en generación. Entonces, esto también es importante porque la conquista de la técnica, la conquista, digamos, el dominio del fuego, la construcción de herramientas de caza mucho más eficientes y eficaces, van a permitir que el ser humano empiece a conquistar mejores estándares de calidad de vida. De tal manera que si en un inicio el ser humano vivía literalmente colgado de los árboles porque no tenía medios ni instrumentos para defenderse, pero con el transcurso del tiempo iba adaptándose a la nueva circunstancia, iba dándose cuenta de su entorno, iba dándose cuenta de que podía utilizar un palo como lanza, podía utilizar una piedra como armamento que le permitían defenderse de la adversidad que la naturaleza te impone. Entonces, fíjense, esa adaptación del ser humano a su entorno le va a permitir conquistar nuevos estándares de calidad de vida. Entonces, con el tiempo, el ser humano va a descender de los árboles y se va a instalar ya en el terreno, en la superficie de la tierra, ¿no? En un inicio seguramente en cuevas y posteriormente ya va a formar de repente asentamientos humanos, ¿no? Pero por el momento debemos de considerar que el ser humano y estos grupos sociales son trotamundos, ¿no? Trotamundos. Todavía no han logrado dominar la agricultura,
no ha logrado dominar la domesticación de animales, pero tengan en cuenta de que conforme va avanzando, va dándose cuenta de su entorno, de las posibilidades que le da la naturaleza, va a conseguir, va a conquistar el sedentarismo, ¿no es cierto? Bajo ese análisis evolutivo, histórico, a grandes rasgos, por supuesto, el ser humano también va a empezar a descubrir que puede dominar el fuego. Y aquí debemos de considerar esto como un hito fundamental, trascendental, para que el ser humano tenga un elemento más que le permita dominar la naturaleza. Entonces, el hecho de dominar el fuego le va a permitir al ser humano ya tener un arma de defensa frente a animales salvajes. A su vez le va a permitir la cocción de los alimentos, que va a garantizar un estándar de calidad, un plus en cuanto a la calidad de los alimentos, porque la cocción de los mismos va a permitir que se eliminen bacterias, virus, enfermedades en general, y de esa manera el ser humano va a tener mejores expectativas, mejores índices de vida, ¿no es cierto? Si de cada 10 nacimientos solamente uno o dos llegaban a etapa adulta, ahora eh, esa situación va a mejorar. De cada 10 nacimientos van a llegar a etapa adulta ya unos 3, ya unos 4, ¿no? Entonces, fíjense, la lógica histórica nos permite entender todo esto, ¿no? El ser humano va creciendo, ¿no es cierto? A nivel personal, va creciendo a nivel de dominio de sus emociones, va entendiendo el mundo conforme transita por él mismo. Esto es algo innegable, ¿no es cierto? Hay un dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Bueno, esto tiene algo de cierto, ¿no? Algo de cierto. Con esto tampoco quiero desconocer que la juventud no tenga nada que ver con la experiencia. Hay jóvenes muy experimentados en una determinada materia o área, ¿no? No necesariamente el que tiene 60 años es más experto que un joven. Pongamos el ejemplo siguiente, tenemos un joven que es un gamer experimentado y tenemos un adulto mayor de 60 años que nunca ha jugado un juego de PlayStation, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente la edad tiene que ver con la experiencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de la práctica, de las vivencias, lógicamente que da apertura a todas las edades, ¿ya? En todo caso, prosigamos con lo nuestro. Muy bien, entonces sigamos. Entonces ese desarrollo histórico, lógicamente ha exigido, ha garantizado que el ser humano cada vez vaya descubriendo nuevas formas sociales para poder hacer frente a la adversidad de la naturaleza. Entonces, conforme ese avance evolutivo va a crear formas sociales cada vez más complejas. Ello a partir de las nuevas circunstancias a las que le va a someter la conquista de herramientas, de lanzas, la conquista del fuego, la conquista de nuevos estándares de calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, si conquistas nuevos estándares de calidad de vida, ello se va a ir reflejado, va a verse reflejado en el número de individuos que van a integrar el grupo social. Entonces, cada vez va a ser mayor el número de individuos. Si antes tenías una horda, digamos, de 20 individuos, con la conquista de estos elementos que les hago mención, lógicamente se va a multiplicar ese número. Ya no va a ser solamente 20 individuos, ahora van a ser 50, 60, de tal manera que el aumento del número de individuos va a exigir nuevas formas de organización social, ¿no es cierto? Dentro de ese análisis empezamos ya a considerar que el ser humano empieza también a darse cuenta de que puede dominar el cultivo, que puede dominar la agricultura, ¿no es cierto? Se da cuenta de que puede domesticar las plantas y ello le va a permitir crear las condiciones para que el grupo social
se asiente en un determinado territorio. ¿No es cierto? A partir de ese otro suceso histórico, también podemos entender de que el ser humano va a tener las condiciones para que pueda dominar a algunos animales, para que pueda domesticarlos. Entonces allí también empezamos a hablar ya de otra actividad importante para el desarrollo de la humanidad, que viene a ser eh, la domesticación de animales, ¿no es cierto? Muy bien, entonces es otra actividad importante también. Entonces, fíjense, son elementos que al ser humano le han permitido poder instalarse dentro de un territorio determinado, poder descubrir nuevas formas de organización social, ya que la conquista de la agricultura y la ganadería van a generar aún mucho más, van a crear las condiciones para que con más razón el ser humano eleve su calidad de vida. Y al elevar su calidad de vida, lógicamente de 10 nacimientos, ahora van a llegar a etapa adulta por lo menos unos 6 o 7. Fíjense, ¿no? Ello se va a consolidar ya con el descubrimiento de la medicina, de la ciencia en general, donde de cada 10 nacimientos, los 10 van a llegar a etapa adulta, casi siempre, ¿no? Al menos en nuestra coyuntura moderna, eh, podría ser ese el índice, ¿no es cierto? Muy bien, entonces fíjense, con la conquista de la naturaleza, de estos elementos de la agricultura, la ganadería, la ciencia misma, la técnica, lógicamente ya se garantiza que los nacimientos humanos lleguen a etapa adulta, bajo estándares óptimos de calidad de vida. Muy bien, entonces el incremento del número del grupo social va a exigir que los seres humanos repiensen su organización social. Entonces van a instalarse en un territorio determinado y allí empieza a hablarse ya de las ciudades-estado, ¿no? De las ciudades-estado, que van a ser grupos sociales ya asentados en un determinado territorio, con una población numerosa, una población que más o menos alcanza los 20.000, 30.000 individuos, donde ya necesariamente es necesaria la presencia de la autoridad política, de una autoridad que implante el orden, ¿no es cierto? Una autoridad que sea legítima, que tenga un aparato público que sancione la vulneración de la ley y que a su vez esta autoridad política preste servicios públicos a su población para garantizar lógicamente la cohesión de esa ciudad-estado. Entonces, fíjense aquí, al hablar de ciudad-estado ya empezamos a hablar de una sociedad que se asemeja al Estado moderno, ¿no es cierto? Y aquí es de vital importancia la prestación de servicios públicos, porque al hablar de prestación de servicios públicos ya se hace alusión al derecho administrativo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a tener ciudades-estado como Atenas, y como Esparta en Grecia. Y ello, lógicamente, ustedes ya lo han estudiado en primaria, secundaria, ¿no? También lo hemos estudiado en teoría del Estado, así que estamos haciendo una remembranza. Pero la característica fundamental que hace alusión al derecho administrativo es de que este Estado eh, presta servicios públicos. Uno de ellos es la construcción de caminos, la construcción de acueductos que logran, digamos, abastecer de agua y también hay desagüe, ¿no es cierto? Hay redes de desagüe. Ustedes han visto en los documentales los baños públicos que existían en Roma, ¿no? Y en Grecia. En todo caso, fíjense, todo esto era un servicio prestado ya por ese estado. Ya no estamos hablando de salvajismo, de barbarie, ya estamos hablando de civilización. El ser humano y el social ya se han asentado en un determinado territorio. Ya se puede hablar de un Estado, prácticamente. Existe una autoridad política que presta servicios públicos. Existen castas sociales que se distribuyen el trabajo. ¿Mm?
al margen de la democracia parcial que existe en Atenas, lógicamente ya se empieza a hablar de un Estado. Digo democracia parcial porque la democracia de Atenas solamente era para los ciudadanos atenienses, ¿no es cierto? A esa democracia no accedían los extranjeros ni tampoco accedían los esclavos. De tal manera que era una democracia solamente para el ciudadano griego, ¿no? Muy bien. Sobre esa base el Estado se construía, sobre ese sistema democrático, pero a la vez esclavista, se ha construido el gran aporte que nos ha dejado Atenas, Grecia, ¿no es cierto? Entonces, en la Grecia antigua se consideraba que la estructura social estaba integrada eh, por los ciudadanos antiguos, ¿no? Aquellas castas que han permitido digamos, el incremento de la población griega, han instalado el sistema de organización política, entonces ellos eran considerados como ciudadanos originarios y tenían una serie de privilegios. Y luego teníamos a otro grupo social antagónico que no tenía mayor derecho, pero que sí era vital para que se mantenga ese sistema de organización, los esclavos, que eran, digamos, producto de las guerras o de las deudas, de tal manera que era necesaria la esclavitud para mantener todo ese sistema. Entonces, el Estado ateniense recurría a la fuerza humana de trabajo, que lógicamente se conseguía en los esclavos, para mantener toda esa estructura social. De tal manera que el Estado daba seguridad a partir de la construcción de infraestructura pública, coliseos, acueductos, servicios de agua y desagüe, o finalmente servicios, digamos, bélicos. Me refiero a que muchos de los esclavos eran utilizados para las guerras que la ciudad-estado tenía con otras regiones. Entonces, allí principalmente los esclavos ofrendaban su vida para mantener esa democracia, ese sistema social, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eran lógicamente los esclavos dirigidos por los guerreros, ¿no es cierto? Los guerreros que también eran ciudadanos atenienses, pero que no iban a inmolarse, ¿no es cierto? Ellos cumplían una labor directriz, dirigencial, estratégica, eran estrategas, estadistas, pero finalmente la carne de cañón estaba integrada por los esclavos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces fíjense, allí ya observamos características que se asemejan a las de un Estado moderno. En Roma podemos observar las mismas características, ¿no? Pero observamos de que el Estado va a llegar a una etapa imperial, ¿no? Una etapa máxima. Ya no se habla de una ciudad-estado, ya se habla de un imperio, que también va a cumplir las mismas características de los conceptos que les he mencionado. Es una población política organizada que está asentada en un territorio determinado. El Estado va a prestar servicios públicos a través de sus instituciones públicas. Allí habían cónsules, habían tribunos y había toda una organización administrativa que prestaba servicios públicos. Había un ejército consolidado también que brindaba seguridad a la población, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, allí ya podemos observar todo un aparato administrativo con el objeto de mantener ese statu quo, ¿no es cierto? Todo ese aparato administrativo a lo largo de la historia generalmente ha sido construido para defender el statu quo, ¿no? Eso es una conclusión histórica a la que hemos podido arribar a lo largo del análisis de la historia de las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Luego tenemos el feudalismo, aquí después del derrocamiento del Imperio Romano. Ustedes saben que el imperio se va a desmoronar y se van a construir reinos, ¿no? Reinos que tienen sus propias características culturales, ¿no? Ancestrales, y sobre esa base se va a construir reinos. Pero la característica fundamental es que esa nueva forma de organización social
va a implantar monarquías, ¿no es cierto? Monarquías. Tenemos el reino de Andalucía, el reino de Aragón, eh, etcétera, etcétera, ¿no? A lo largo de toda Europa tenemos una gran cantidad de reinos. Muy bien, entonces la característica fundamental es que el Estado en esta faceta feudal, ¿no es cierto?, en este estado feudalista, en esta etapa feudalista, eh, va a tener la característica de que el Estado es monárquico. Se sigue cumpliendo los elementos del Estado, hay población, hay territorio, hay poder institucionalizado, pero la forma de gobierno es monárquica. Entonces, lógicamente, la población no tiene acceso al dominio, al poder político, porque se está hablando de una monarquía, ¿no es cierto? Se va a mantener una estructura social también especial de la monarquía, en el sentido de que en la cúspide va a estar el rey y la clase noble. Eh, Allí también va a estar considerada el clero y los militares o guerreros o caballeros. Debajo de ellos van a estar los siervos, que son una especie de esclavos, pero con derechos. Han conquistado ya el derecho a la vida, así que tienen facultad sobre su vida, ¿no? Pero no tienen mayor libertad económica, siguen estando sometidos al yugo imperial, al yugo monárquico, mejor dicho, ¿no es cierto? Seguimos hablando de Estado, ¿no? En todo caso, tenemos un Estado monárquico. Este Estado monárquico también se caracteriza porque lo que busca es defender el statu quo, defender las condiciones que les comento. No puede existir un Estado monárquico que vaya en contra de los principios de un Estado monárquico y empiece a gobernar a favor de los siervos, ¿no? Eso históricamente no se ha probado. Nunca ha habido un rey que gobierne, digamos, a favor y exclusivamente de los siervos. Eso no es así, es contraproducente, es ilógico. El rey siempre ha gobernado para su reino, pero principalmente para él mismo, ¿no es cierto? De tal manera que las monarquías siempre se han desvirtuado en tiranías, ¿no? Y ello también lo van a encontrar ustedes en la obra La política de Aristóteles. Creo que por aquí lo tengo, bueno, ya después lo busco. En todo caso, fíjense ustedes, ¿no? El Estado monárquico también está para defender el statu quo. Entonces tuvo que surgir una dicotomía, una ambivalencia eh, estructural en el sentido siguiente: paralelamente al poder económico, político que tenía el rey, empieza a aparecer una clase que empieza a generar poder económico, y a partir del poder económico que empieza a generar, empieza a tener posibilidad de generar poder militar, poder comercial, ¿no es cierto? Y finalmente poder político. Estoy hablando de los nobles que han emprendido, han creado empresas. Resulta que los reinos, o finalmente los miembros de la nobleza, necesitan satisfacer sus necesidades, ¿no es cierto? De todo tipo. Es así que bajo esa necesidad, hubieron comerciantes que transportaban mercancías desde el Asia, Medio Oriente, hasta los reinos. Y generalmente eran financiados por los mismos nobles, familiares del rey, quienes tenían nivel económico, economía solvente, así que querían tener más poder económico, así que vieron una oportunidad en el comercio. Así que financiaron a muchos comerciantes que se iban hasta el Asia, arriesgando su vida para traer telas, porcelana, artilugios de lujo, ¿cierto? Que lógicamente eran novedosos para el reino, ¿no? Entre vestidos, alimentos exóticos, etcétera, etcétera.
Sin embargo, fíjense, aquí la gran aspiración de querer seguir mejorando el nivel económico, la solvencia económica, dio impulso a la inteligencia de aquellos nobles y se dieron cuenta de que mejor sería que en vez de estar yendo hasta el Asia, arriesgando la vida, gastando dinero, podría tranquilamente crearse talleres cerca de los reinos y que allí se fabriquen las mercancías, allí se fabrique, digamos, los vestidos, la porcelana, se fabrique zapatos y cualquier producto de la manufactura. Bajo esa situación empieza a crearse los talleres, ¿no? Que van a ser unidades de producción, empresas de la época medieval, ¿no es cierto? Muy bien, entonces resulta que, resulta que el dueño de ese taller, el dueño de esa empresa va a contratar los servicios de, digamos, del sastre, del carpintero, de tal manera que al contratarlos, estos se van a convertir en trabajadores dependientes de esa empresa. Y lógicamente allí, bajo una retribución económica, y empieza a crearse nuevas condiciones para entender un cambio social. ¿Sí? Muy bien, entonces, frente a esa situación, el rey empieza a sentirse desestabilizado porque esos talleres rápidamente van a generar riqueza para el dueño de ese taller. Entonces, los comerciantes pequeños empiezan a convertirse en grandes comerciantes, empiezan a acumular grandes sumas de dinero y ello les va a permitir tener inclusive una suerte de mercenarios bajo su orden, es decir, militares o caballeros pagados, eh, asalariados, que van a empezar a defender ese nuevo sistema de comercio que empieza a implantarse. Entonces ello va a significar la desestabilización del rey. Entonces, para que el rey no se sienta desestabilizado políticamente, económicamente, va a implementar, va a aumentar los impuestos al comercio. Y aquí comienza el punto de quiebre porque ese incremento de impuestos va a tocar herida en los intereses de esta nueva clase de comerciantes o de burgueses, ¿no es cierto? De burgueses. De tal manera que, fíjense chicos, allí ya empieza a evidenciarse la contradicción entre burgueses que han tenido un origen noble, ¿no? y el rey. Contradicción que empieza a hacerse cada vez más franca y abierta, a tal punto que el rey empieza ya a tratar de intervenir mediante su fuerza bélica y para proteger, digamos, los talleres y la propiedad de estos nuevos burgueses, los burgueses empiezan a contratar a mercenarios. Pero resulta que muchos de estos dueños de talleres, empresarios del medioevo, tenían, como les digo, un origen noble. Muchos de ellos eran parientes del rey. Y por ser parientes del rey, habían tenido acceso a la universidad. Tenían grandes conocimientos. Muchos dueños de estos talleres eran los filósofos de la Ilustración. El Voltaire, el Montesquieu, el Diderot, ¿no? Así que, fíjense, eran individuos de gran importancia académica e intelectual. No solamente eran comerciantes, ¿no es cierto?, sino que era gente intelectual. Y fíjense, meterte con un filósofo, no te puedes meter con un filósofo, el filósofo te puede cambiar la historia. Y eso es lo que sucedió. El rey se metió con el interés del filósofo.
porque los filósofos, en este caso los ilustrados, eran dueños de los talleres, y al incrementarles el tributo, al incrementarles el impuesto, lógicamente eso no les gustó a los filósofos que eran dueños de estos talleres. Y así que fíjate la audacia de los ilustrados que empezaron a ir contra el sistema. Si en un primer momento les convenía el sistema monárquico, ahora ya no les convenía el sistema monárquico. Había que derrocar ese sistema monárquico porque no permitía la libertad económica. De tal manera que empieza a difundirse valores de libertad, igualdad y fraternidad. Y rápidamente ello va a calar en los corazones de la población, porque finalmente era la población la que sufría las desigualdades que imperaba en el sistema monárquico. Así que, por primera vez en la historia, burgueses y siervos y la población se van a unir en alianza para luchar contra la monarquía, ¿no? Por primera vez. Y nunca más se va a ver esa unión de dos clases antagónicas. Hoy en día son dos clases antagónicas, ¿no es cierto? Burgueses y proletarios, ¿no? Esto utilizando ya categorías del materialismo dialéctico e histórico, pero bueno, entonces sigo con la explicación. Es así que empieza a difundirse valores de libertad, igualdad y fraternidad, y lógicamente se derroca la monarquía, principalmente en un suceso histórico que se va a desarrollar en 1879, ¿no es cierto? No, estoy equivocado. A ver, 1789. A ver si me corrigen ahorita, se me fue la fecha. Pero estamos haciendo alusión a la Revolución Francesa, a la toma de la Bastilla, ¿no es cierto? Entonces, es 1789. Muy bien. Entonces, a partir de ese momento se va a instalar una nueva forma de gobierno. Se va a instalar el Estado republicano, que se va a caracterizar porque este va a implementar la división de poderes. Aquel principio que ha sido desarrollado por un ilustrado, en este caso por Charles de Secondat, el barón de Montesquieu. Fíjense, tenía un cargo de noble, ¿no es cierto? Era noble Montesquieu. El barón de Montesquieu. Su verdadero nombre es Charles de Secondat. Entonces tenía un título nobiliario, pero a su vez, lógicamente, era empresario, ¿no es cierto? Era empresario, era dueño de talleres, ¿no? Muy bien, es más o menos como lo que ocurre hoy en día, ¿no es cierto? Los ministros, ellos, aparte de su ejercicio de ministro, tienen empresas, negocios, ¿no? Ello es así. Muy bien, entonces sigamos con lo nuestro. Estamos en Charles de Secondat, que ha difundido, ha promovido la aplicación del principio de separación de poderes, y ello lo ha desarrollado en su obra, El espíritu de las leyes, ¿no es cierto? El espíritu de las leyes. Muy bien, entonces se derroca el régimen monárquico, se implanta la república, y a partir de ese suceso histórico vamos a poder considerar a otra etapa, la etapa, en términos marxistas, es la etapa del capitalismo. En términos, digamos, históricos, podríamos considerar que es el inicio de la etapa moderna, ¿no es cierto?, de la humanidad. Entonces hay una serie de denominaciones para esa etapa. Muy bien, entonces se caracteriza esta etapa porque el Estado ya tiene corte republicano y ya no va a tener un corte monárquico, ¿no es cierto? Ya no va a haber un régimen monárquico donde la ley está en la palabra del monarca, del rey, sino que aquí la ley va a ser voluntad del pueblo. ¿Sí? Empieza a maximizarse y a garantizarse las libertades de todo tipo. La libertad de pensamiento, la libertad de religión, de conciencia y fundamentalmente la libertad de emprendimiento, la libertad de prensa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces
empieza a construirse todo este sistema dentro de una forma de gobierno democrática, ¿cierto? Una forma de gobierno donde la voluntad del pueblo es finalmente la determinante, ¿eh? Entonces es así como hemos llegado a un estado moderno como el que actualmente lo venimos gozando. Y vamos a nuevamente invocar a Aristóteles en el sentido de que la mejor forma de gobierno es la democracia, porque por primera vez se le va a dar la oportunidad a que la población tenga el poder absoluto y que la población ingrese al poder político a través de sus representantes. Por lo tanto, el Estado en esta faceta moderna, republicana, democrática, se debe de entender como un instrumento al servicio de la dignidad humana, al servicio de la vida humana, que cumple servicios públicos justamente para garantizar la necesidad de los seres humanos. Y ello va a estar reconocido, recogido en el artículo 1 de nuestra Constitución, ¿cierto? Ahí ustedes pueden revisar, les voy a dar lectura. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Entonces se dan cuenta, el Estado moderno debe de entenderse como una herramienta al servicio del ser humano que procura la garantía de sus derechos fundamentales con el objeto de generar desarrollo, con el objeto de que el ser humano se desarrolle a plenitud, ¿no es cierto? Entonces, ello desde un punto de vista constitucional, jurídico y teórico, ¿no? Muy bien, entonces, hemos hecho toda una remembranza general a manera de recordatorio, ¿no?, de ciertos hitos de la historia de nuestra humanidad que nos han permitido construir un Estado moderno como el nuestro. ¿Mm? Y esta democracia nadie nos las ha regalado. Es fruto de todo ese proceso histórico donde ha habido sangre, muerte, ha habido bombas atómicas inclusive, ¿eh? Ha habido exterminio masivo, de tal manera que ahora lo que nos queda es respetar la Constitución, respetar la democracia por sobre todas las cosas, ¿no? Puede que haya dispositivos de nuestra Constitución que sean ambiguos, que tengan una interpretación ambigua, pero finalmente quien pervierte la Constitución o la norma legal no es el sistema jurídico, no es la ciencia del derecho. Lo que pervierte es la conciencia, las actitudes humanas, ¿cierto? Entonces, la culpa no es de la ciencia, la culpa es del ser humano. El ser humano que no tiene escrúpulos e interpreta como quiera las normas jurídicas. Entonces, si el sistema democrático tiene falencias, no es por la misma democracia, lamentablemente. Lamentablemente es por el ser humano que pervierte cualquier institución, que se aprovecha de la institución para beneficio propio, que se aprovecha de la población, ¿no? Y bajo ese análisis tenemos congresistas, tenemos alcaldes, regidores, presos, ¿cierto?, que se han aprovechado de la población, ¿no? Se han aprovechado de los recursos públicos, han ofrecido por ofrecer, nunca han cumplido, y aprovechándose de que tenemos lamentablemente una población que en líneas generales está muy desinformada, ¿no?, que vota por el que le encandila el oído, sin antes haber analizado si las propuestas son viables, sin antes haber analizado los proyectos políticos que tiene ese candidato, finalmente sin antes haber revisado su hoja de vida, y bajo esa desinformación, lógicamente, se tiene todas las condiciones para que aparezcan los Richard Swings, ¿no es cierto? Los Richard Swings. Ustedes conocen este personaje, han visto que como sin mayor competencia, sin mayor aptitud, ha logrado estar y codearse con gente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha desinformación de por medio, ¿no? Muy bien.
Todo esto les comento para entender la concepción de Estado desde un punto de vista teórico, objetivo y real, de igual manera, ¿no? Muy bien, en la actualidad, nuestro Estado también presta servicios públicos, así como lo hemos visto en el pasado, pero con la gran diferencia de que el Estado ahora está más fortalecido, de que ahora el Estado se ha construido sobre la base de la tecnología y sigue construyéndose y va a mejorar y se va a hacer eficiente utilizando la ciencia, la tecnología. Y nosotros tenemos que estar acorde con ese desafío tecnológico, ¿no? Lógicamente, hay que entender que nuestro Estado es la sociedad civil organizada, pero también hay que entender que nuestro Estado se materializa en las instituciones públicas que prestan servicios públicos, pero finalmente las instituciones públicas están integradas por seres humanos, están integradas por los trabajadores de la administración pública. Y lo más seguro es que ustedes integren, integren esos puestos, esas plazas de abogados. ¿Quién mejor que los abogados para construir institucionalidad, para poner en práctica eficiencia y productividad? Si, si el abogado es el que maneja el derecho administrativo, ¿no? ¿Quién mejor que el abogado? Entonces, hoy en día el Estado está ofreciendo puestos muy onerosos para los abogados, pero hay también desafíos, ¿no es cierto? No ingresan todos, ingresan solamente los más aptos, los que van a, digamos, cumplir una función competente, ¿no? Los que se capacitan constantemente, los que resuelven problemas, ¿no? En todo caso, por eso les decía que tarde o temprano todo el derecho va a tener que administrativizarse, ¿no? Fíjense, ¿por qué? Porque tenemos un aparato estatal gigantesco que requiere de profesionales, no solamente del derecho, ¿no es cierto? Ahí va también el complemento, sino que requiere de una serie de profesionales competentes, de buenos profesionales, de buenas personas, ¿no? Ustedes saben que no puede haber un buen profesional si este antes no es buena persona, ¿no? Muy bien, entonces allí el Estado requiere, lógicamente, de buenos profesionales. No se puede ingresar a entidades públicas legítimamente si no tienes título profesional, ¿no? Justamente eso le han cuestionado también a nuestro amigo Richard Swing. ¿Cómo es posible que este señor pueda contratar con el Estado si ni siquiera tiene título profesional? Y el señor, para defenderse, ¿qué cosa sacó? Sacó un certificado en TikTok, ¿no es cierto? Un certificado, cuando le dijeron, señor, a ver, muéstrenos el certificado, ¿puede usted describir el sello, la firma que está en su certificado? Y el señor tuvo que torear la pregunta y dijo lo siguiente: bueno, en todo caso, ustedes tendrán que dirigirse a la entidad que me ha otorgado dicho certificado. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? En todo caso, para acceder a un puesto público se requiere de competencia, de honestidad, ¿no? Es algo que necesitamos en gran medida, ¿no? Quedaron atrás ya aquellas etapas donde se ingresaba a la administración pública mediante el clientelaje político. Hoy en día, a buena hora, se está reduciendo todo ello. Todavía hay ciertos escenarios donde se contrata al gerente general con el único mérito eh, de que éste ha financiado la campaña, ¿no? Y se le premia con una gerencia general, pero el único mérito que ha hecho ha sido financiar la campaña o otorgar la fachada de su hogar para que se pinte la cara del candidato, y ese es el único mérito. Hay algunos escenarios que todavía han sido capturados o siguen siendo capturados por el clientelaje politiquero, ¿cierto? Politiquero. Pero gracias a Dios está cambiando poco a poco. Las instituciones del Estado se están fortaleciendo, sobre todo la Contraloría General de la República, las fiscalías y el derecho se está consolidando como ciencia, como carrera, ¿no? Se está consolidando.
¿no es cierto? Entonces, fíjense, estoy seguro de que más adelante se va a conseguir mayor desarrollo y eficiencia institucional, lo cual va a repercutir también en el desarrollo de todo el Estado en general. Muy bien. Muy bien, entonces hemos tenido un acercamiento en líneas generales a todo el Estado, en líneas generales, ¿no? En líneas generales. Nos demoraría por lo menos toda la unidad analizar todo este fenómeno que viene a ser el Estado, pero hemos tratado de sintetizarlo en, en esta sesión de clase. Muy bien, ahora vamos a complementar lo que les he comentado sobre el Estado con lo siguiente. En un Estado moderno como el nuestro, lógicamente hay prestación de servicios públicos, ¿no es cierto? Pero para acceder a esos servicios públicos se tiene que materializar el derecho de petición que está constitucionalizado en el artículo 12, inciso 20, ¿no es cierto? Y ese derecho de petición se va a materializar a través de los canales procedimentales que va a implementar el derecho administrativo y el derecho procesal administrativo. No hay otra forma de comunicarse con las instituciones públicas, no hay otra forma de comunicarse con la autoridad, si no es a través del derecho administrativo y procesal administrativo. Por ejemplo, si tú quieres obtener una licencia municipal, ¿no es cierto?, de funcionamiento para un restaurante, lo más democrático, lo procedimental, lo legítimo que se tiene que hacer es iniciar un procedimiento administrativo. Entonces irás a la municipalidad, requerirás los requisitos que están en el TUPA y son de acceso público, pero para que se te facilite, irás directamente al área de licencias de funcionamiento y ahí seguramente te van a explicar, señor, usted tiene que presentar un FUT, tiene que presentar estos requisitos, tiene que pagar esta tasa, y luego de ello se va a evaluar su trámite y si cumple los requisitos, usted va a tener que emitirse el acto administrativo que declare procedente su solicitud. Eso es lo democrático. En un Estado moderno como el nuestro, ese es el procedimiento democrático, el más efectivo para lograr obtener la procedencia, ¿no es cierto? No hay otro procedimiento. ¿Cuál sería otro procedimiento, otra alternativa? Por ejemplo, ya hablando desde términos antidemocráticos, que Roberto vaya y se encadene en las puertas de la municipalidad y amenace con desangrarse. Eso no tiene efecto alguno. Nunca ha iniciado el trámite administrativo, que de acuerdo a ley tiene que iniciarse, si no, jamás te van a atender. Es como, bueno, en realidad nunca se ha presentado el procedimiento administrativo, solamente está encadenado, está amenazando con desangrarse. La autoridad de oficio, bajo esa presión, tampoco puede iniciar de oficio el inicio del trámite, ¿no? Eso es un absurdo. De tal manera que aquí les va el mensaje de que en un Estado moderno como el nuestro, el único procedimiento efectivo, jurídico, eficaz, es el procedimiento administrativo. ¿Quieres obtener esa licencia de funcionamiento? Muy bien, presentas tu solicitud y allí, lógicamente, estás adjuntando todos los requisitos que están reconocidos, establecidos en el TUPA. Y el TUPA es un documento administrativo también importante, el texto único de procedimientos administrativos, y el acceso es público. Ingresas al portal web de cualquier institución y allí vas a encontrar el texto único de procedimientos administrativos y en base a eso puedes iniciar tu trámite administrativo. Eso es el procedimiento democrático más efectivo, el único, no hay otra forma. Que te encadenes en las puertas de la institución, eso ya no tiene nada que ver con un Estado moderno, democrático, más bien tiene que ver con una situación de desinformación, ¿no?
Muy bien. Entonces, los canales de comunicación entre el administrado, que viene a ser el ciudadano, y las instituciones públicas que representan al Estado, viene a ser el trámite administrativo. Entonces, queremos el otorgamiento de una partida de nacimiento, ¿qué tenemos que hacer? Interponer nuestra solicitud administrativa, que hoy en día inclusive los canales ya se han virtualizado. Entonces, si quieres obtener el duplicado, digamos, de tu DNI, o quieres obtener el DNI, hoy por hoy los trámites se han virtualizado. Entonces, tú pagas, haces una transferencia de tu cuenta bancaria, ingresas a la cuenta del banco, haces la transferencia, se confirma la transferencia y se te está otorgando un voucher también virtual. En ese voucher hay un código. Con ese código ingresas a la página web de la RENIEC, pones el código que se te ha dado y finalmente se te da apertura para que puedas interponer tu solicitud de duplicado del DNI. Señalas, pones, ¿no? Bueno, es más simple, ¿no? Pones tu DNI y automáticamente aparece tus datos, tu domicilio. Lo único que tienes que hacer es estar seguro de lo que estás peticionando. Ahí hay una serie de opciones. Pones en aceptar y ahí la última opción es donde quisiera usted recoger su DNI. Bueno, en el caso del Cusco solamente existe un solo local, ¿no es cierto? Entonces, bueno, después de 2 días ya puedes ir a recoger tu DNI. Fíjense el gran salto que se ha dado en el trámite de duplicados de DNI a partir del manejo de la tecnología del sistema virtual, ¿no? Entonces, estoy seguro que, estoy seguro que con el empleo del gobierno virtual, porque ese es un objetivo del Estado, que se virtualicen todos los procedimientos, con eso se va a estandarizar, va a mejorar inclusive los servicios públicos, ¿no es cierto? Entonces, muy bien, destacar lo siguiente, que los canales para poder comunicarse con el Estado se van a materializar en el trámite administrativo. No hay otra forma, ¿no? Tú quieres hablar con qué sé yo, con el gerente municipal, muy bien, entonces interpon tu solicitud y ahí pide una audiencia pública, ¿no? Seguramente esa audiencia versa sobre algún trámite, ¿no es cierto? Muy bien, entonces no hay otra forma, pues no te vas a ir a encadenar a la institución, vas a amenazar al gerente, o sea, no hay otra forma. Dentro de canales democráticos, vuelvo a decir, se tiene que iniciar el procedimiento administrativo, el trámite administrativo, y todo esto que les he hablado implica nuestra asignatura, que vuelvo a decir, es un área bastante rica, riquísima, y es bonito. Es una asignatura bien bonita, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, ustedes van a tener la oportunidad de iniciarse profesionalmente en las instituciones públicas. Allí es donde van a ubicarse dentro del derecho, donde van a entender el fenómeno del Estado, donde van a entender realmente que se debe de respetar la democracia, debe de respetarse el principio de autoridad, ¿no? Porque finalmente son pilares para construir un mejor Estado cada día, ¿no? Entonces les decía que tarde o temprano ustedes van a tener que cubrir esas plazas que ofrece el Estado y que son muy bien remuneradas, ¿no es cierto? Que son muy bien remuneradas, pero para ello tienen que formarse bien, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente, demostrar que hay madurez, que hay armonía con ese documento de identidad que se les ha otorgado al cumplimiento de los 18 años. Ustedes tienen que evidenciar que esa madurez que se les ha reconocido con el documento es real, ¿no es cierto? Hay que mantener y demostrar también responsabilidad, conocimiento, solución de problemas. Hay que también demostrar identidad institucional. Imagínate, dentro de todo lo que les he hablado, eres un profesional capaz, competente, pero malicioso. ¿Ah? No te pones la camiseta de la institución,
En todo caso, eso también se va a evidenciar rápido. Si te aprovechas de tu cargo, si te aprovechas de tu institución, eso se evidencia, porque no hay nada que esté oculto, ¿no? Finalmente viene una auditoría y controlan tu trabajo y ahí determinan que tu trabajo ha sido deshonesto. Lo más probable es que ni bien termine tu contrato, ya no te vuelvan a contratar, que prescindan de tus servicios. Así que todo depende de uno. Por eso, fíjense, las instituciones públicas se rigen bajo esas formas, bajo esos principios. ¿No? Tampoco hay que esperar reconocimiento de las instituciones públicas, porque también aquí hay un tema real, ¿no? Trabajar en el Estado, nunca esperes que haya reconocimiento, ¿no? De tal manera que basta con que uno mismo se sienta satisfecho por haber cumplido con su rol de abogado, de ser humano, de ciudadano, ¿no? Moral, intachable. Basta con eso. Tampoco vamos a esperar que el Estado te reconozca, porque no lo va a hacer. No va a pasar eso. ¿No? Eso no va a suceder. Así que simplemente desarrollen su trabajo como se debe y siéntanse satisfechos por ello, porque están contribuyendo con su rol, con su granito de arena para la construcción de un mejor Estado, de una mejor institución, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Bueno, todo esto que les he indicado implica nociones básicas, elementales de la asignatura de Derecho Administrativo. Para cerrar la idea, voy a darles un ejemplo. El ejemplo de Roberto. Roberto es un ciudadano, ¿cierto? Y es un ciudadano que ha entendido que el Estado, por más que sea un instrumento al servicio de la población, al servicio de la persona humana, pero en términos prácticos, el Estado jamás va a poder cubrir la necesidad de las 32 millones de personas, los 32 millones de peruanos, ¿no? Porque eso es un imposible. Porque en términos materiales, por más de que nuestro Estado sea gigantesco, esté integrado por más de 2.000 instituciones públicas, sigue habiendo regiones donde no llega el Estado. Entonces, se dan cuenta, el Estado sigue siendo pequeño frente a tal cantidad de población. Y no solamente este es un defecto de los países del tercer mundo, pero también se observa en los países del segundo y del primer mundo. En Estados Unidos también se observan las mismas dificultades. El Estado no logra llegar a cubrir la necesidad de toda su población. Por eso aquí debe de entenderse que la democracia no debe de ser mal entendida en el sentido de que la democracia significa que el Estado te debe de atender todo, que el político te solucione la vida. ¿Qué sería eso? Sin embargo, hay gente que considera eso como algo cierto y así lo entiende. Pero eso está mal, eso está mal. La democracia tiene que entenderse como una democracia participativa, donde el ciudadano entienda de que su Estado está haciendo todo lo posible por tratar de garantizar los derechos fundamentales, pero es consciente de que no todas las veces el Estado va a llegar, ¿no es cierto? Así que la democracia participativa significa que el propio ciudadano se garantice, se autogestione sus derechos, utilizando los mecanismos democráticos, utilizando el trámite administrativo, utilizando el derecho administrativo. Les pongo como ejemplo lo de Roberto. Roberto ha entendido que la democracia participativa es real. Así que Roberto, en mérito a la libertad de empresa, libertad de trabajo, quiere garantizarse esos derechos, quiere generar empleo, quiere generar trabajo, no solamente para él, sino para otros ciudadanos también. Así que ese ejercicio
tiene que legitimizarse a través del trámite administrativo. Así que Roberto presenta su FUT, presenta su solicitud administrativa, va a la Municipalidad de San Jerónimo, ahí obtiene los requisitos para obtener una licencia de funcionamiento, retorna a su hogar, tiene la asesoría de un abogado y junto con él van a construir la solicitud administrativa, van a adjuntar los documentos. No solamente se presenta la solicitud, sino también hay una serie de requisitos, ¿no? Hay que presentar el plano de local que se va a destinar para restaurante, hay que obtener también el certificado de defensa civil y una serie de requisitos. No es así de fácil tampoco, porque se tiene que asegurar una prestación digna del servicio, ¿no es cierto? Tiene que haber capacitación en cuanto al personal, en cuanto al manejo de alimentos, tiene que haber de por medio asegurarse la salubridad de igual manera. Bajo el cumplimiento de todos esos requisitos, recién el Estado puede garantizar que la licencia de funcionamiento que se le va a entregar a Roberto para que ponga un negocio de restaurante sea respetando la ley y sea garantizando la salud de los consumidores, ¿no? Entonces, fíjense la gran importancia que tiene el derecho en todo esto, sobre todo el derecho administrativo. Entonces, resulta que Roberto cumple todos los requisitos, presenta la solicitud y allí se inicia con el procedimiento administrativo, ¿cierto? Se inicia con el procedimiento administrativo. Ese procedimiento administrativo es el conjunto de pasos, el conjunto de etapas que van a permitir obtener el acto administrativo. Y el acto administrativo se va a materializar en una resolución administrativa. Una resolución administrativa, más o menos, aquí tengo una resolución. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay una resolución administrativa. Muy bien. ¿Qué viene a ser el acto administrativo? El acto administrativo viene a ser la manifestación unilateral, la decisión que emite una autoridad administrativa para resolver un caso en concreto. Y el caso en concreto, en el ejemplo que les he dado, es la solicitud de licencia de funcionamiento de Roberto. Entonces, el acto administrativo busca dar respuesta a esa solicitud. Y el acto administrativo siempre se materializa en un documento, siempre se materializa en una resolución administrativa. Ese acto administrativo se pronuncia sobre esta situación en concreto, que a su vez atañe derechos, intereses u obligaciones del administrado. Muy bien, entonces ahí también les voy adelantando. Todo esto lo vamos a desarrollar en forma detallada en las siguientes sesiones de clase, pero allí ya tenemos prácticamente el ejemplo que nos permite entender la presencia de una estructura administrativa, nos permite entender la importancia del derecho administrativo, del procedimiento administrativo, nos permite entender también la presencia del acto administrativo. Si ese acto administrativo no favorece los intereses, derechos u obligaciones de Roberto, Roberto tiene garantizado el derecho de impugnación a través de los recursos administrativos que, de acuerdo al Decreto Supremo 004-2019, que es el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, de acuerdo al artículo 220, ¿cierto? 220. A ver, creo que es el 218, no estoy recordando tan bien, pero allí se señala de que los recursos administrativos son dos: recurso de reconsideración y recurso de apelación. Y excepcionalmente, si así lo dispone la normativa interna de la administración, se podría aplicar el recurso de revisión. Entonces, fíjense,
Si ese acto administrativo es desfavorable para Roberto, este puede interponer recursos impugnatorios, de tal manera que el expediente puede ser revisado por la autoridad superior administrativa, en caso se interponga el recurso de apelación. Si a pesar de ello se emite otro acto administrativo que desfavorezca el interés, derechos u obligaciones de Roberto, se agota la vía administrativa y se está expedito para poder iniciar un proceso contencioso administrativo cuyo escenario va a ser el jurisdiccional. Entonces aquí el trámite administrativo va a ser sometido a evaluación de un juez especializado en el contencioso administrativo. Entonces es todo un camino muy bonito que tiene y genera las condiciones para poder aplicar el derecho en forma pura. Lógicamente hay intervención de otras circunstancias extrajurídicas, extraoficiales, pero por lo general es una dimensión muy, muy bonita para poder poner en práctica todo el talento del abogado, ¿no? Para poder, digamos, interponer argumentaciones de corte jurídico. Esto lo vamos a entender en el transcurso de la asignatura con la realización de las prácticas, pero en líneas generales, prácticamente en forma sintética, ya les he explicado toda la asignatura, ¿no es cierto? Todo el semestre. A buena hora que he grabado, esta videoconferencia, lógicamente la vamos a subir a nuestra aula virtual y allí ustedes van a tener la oportunidad de acceder en cualquier momento, ¿no? Si, por ejemplo, hay ausencia de apuntes, no han tomado los apuntes, pero está el video, entonces podrán volver a verlo, ¿no? Muy bien, entonces prácticamente les he explicado todo el derecho administrativo en forma sintética y también con un ejemplo que nos permite ubicarnos, que nos permite entender la dimensión real y gigantesca del derecho administrativo. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, a lo largo de la asignatura de las siguientes sesiones ya vamos a ir detallando los conceptos. Voy a traer yo mis diapositivas. Sobre esa base les voy a explicar en qué consiste el derecho administrativo, sus definiciones, en qué consiste el acto administrativo, el procedimiento administrativo, etcétera, etcétera. ¿Mm? Va a haber momentos donde también reproduzcan mis videos porque también no voy a esclavizarme tampoco, ¿no es cierto? Yo ya tengo material preelaborado, producto de mi esfuerzo, así que va a haber momentos donde yo les reproduzca esas videoconferencias, que a su vez lo vamos a subir a nuestra aula virtual, de tal manera que yo administro también mis energías, ¿no? Se habrán dado cuenta ustedes, el sistema virtual es mucho más exigente, ¿no es cierto?, que el sistema presencial. El sistema virtual sí es más exigente, de tal manera que ya se imaginarán ustedes cómo estamos sus docentes, ¿no es cierto? Prácticamente todo el día estamos al frente del computador, estudiando, elaborando material, impartiendo sesiones de clase, así que lógicamente se espera mucha comprensión también por parte de ustedes, ¿no? Se espera mucha comprensión por parte de ustedes. Muy bien, bajo esas pautas generales de la asignatura, tenemos todavía 10 minutos, así que si de repente ustedes tienen alguna duda, alguna consulta sobre los temas que he expuesto el día de hoy, en buena hora y se va a considerar, siempre y cuando la participación sea oportuna y pertinente. ¿Ya? Esos son los criterios que siempre manejamos. Muy bien, ¿hay alguna participación, algún aporte? Doctor, buenas tardes. Eh,
Hacía referencia usted al texto único de procedimientos administrativos. ¿Este puede variar o tiene una base estándar para todas las instituciones públicas o cada institución adapta a su propio texto? Muy bien, muy buena pregunta, Jaime. Muy bien, buena pregunta. Muy bien, te estoy anotando ya. Muy bien. Tenemos un marco general. El marco general está en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que ha sufrido una serie de modificaciones en los últimos años. De tal manera, para sistematizar todas esas modificaciones, se ha aprobado en 2019 el Decreto Supremo 04-2019, que aprueba el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General 27.444. Entonces, esta normativa es el marco general. Es el marco general. Sobre esa base, las instituciones públicas deben de adaptar sus procedimientos administrativos específicos tomando en cuenta los patrones generales, tomando en cuenta los principios de la ley que te hago mención, la ley que les hago mención, que yo les voy a compartir, la ley vigente. Entonces, por ejemplo, tenemos a la Municipalidad de San Jerónimo. La Municipalidad de San Jerónimo tiene que construir, tiene que formular su normativa interna, porque sería un absurdo de que se regule en forma general, ¿no es cierto? Eso es un imposible. La ley general que les hago mención tiene que implementarse, tiene que desarrollarse a su vez, y para eso cada institución pública tiene que adaptar, tiene que construir su normativa interna en base a su realidad institucional, en base a su realidad presupuestal, a la coyuntura social, a la realidad de su población, pero respetando ese marco general que viene a ser la Ley del Procedimiento Administrativo General. Hasta su propio nombre lo indica, ¿no? Bajo ese contexto, las instituciones públicas tienen que formular, implementar sus textos únicos de procedimientos administrativos, donde especifican los procedimientos propios de una institución. Por ejemplo, tenemos al registro de la propiedad, se me ha ido el nombre, tenemos a la SUNAF, ¿no es cierto? Entonces, los procedimientos de la SUNAF no van a estar pues todavía en la ley del procedimiento administrativo general, sino que tienen que adaptarse sobre ese marco general, tendrá que emitirse su propia normativa que en líneas generales va a concretizarse en su texto único de procedimientos administrativos, donde se establecen los requisitos del trámite, se establece el costo del trámite, se establecen las fechas, los plazos que van a ser necesarios para resolver ese trámite por parte de la autoridad. Es más, se establece si ese trámite se sujeta al silencio administrativo positivo o se sujeta al silencio administrativo negativo. También ya se establece en forma clara cuál sería la autoridad competente para resolver el trámite. Y si es que este es desfavorable para el administrado, también se establece ya en el texto único de procedimientos administrativos quién sería la autoridad competente para resolver el recurso impugnatorio de apelación. Se dan cuenta, en forma específica, todo ya debe de estar establecido en las normas internas de la institución. De tal manera que con esto ya se ha vuelto más complejo el derecho administrativo. Por eso exige mucho estudio. Porque no solamente el derecho administrativo se va a limitar a la Constitución y a la ley general, sino que aparte el abogado administrativista tendrá que estudiar la normativa interna específica de cada institución. Y ya les he comentado, tenemos más de 2.000 instituciones públicas en el país. De tal manera que el TUPA de la Municipalidad de San Jerónimo jamás va a ser igual al TUPA de Santiago. O va a ser igual al TUPA de la Municipalidad de Huancha. Cada institución tiene su propia realidad institucional, económica, presupuestal,
su propia estructura administrativa, de tal manera que la normativa interna siempre va a ser distinta a la normativa de otra institución. Por eso, ¿qué es lo que se debe de rescatar de este mensaje? De que cuando ustedes sean abogados y profesionales del derecho y vayan a trabajar a una institución pública, no se me confíen. Pues yo sé la Constitución al derecho y al revés, y basta con eso. Yo sé la ley del procedimiento administrativo general al derecho y al revés, y basta con eso. No, un momentito, ese es el gran error que puedes cometer. Nunca hay que pecar de soberbios, ¿no? Eso lo saben ustedes. Con humildad, con sencillez, tendrás que, habiendo ganado el concurso público, ¿no es cierto? Has accedido, vas a ser asesor legal de la municipalidad, habiendo ganado el concurso público. Aparte, ¿qué tendrás que hacer? En la primera semana, la semana de inducción, tendrás que quemarte las pestañas revisando la normativa interna específica propia de esa institución. Si no, vas a estar en el aire, ¿no es cierto? Vas a estar en el aire. Entonces, fíjense, con más razón, el abogado administrativista tiene que dominar todo el ordenamiento jurídico, todo el ordenamiento. Esa pirámide de Kelsen, con más razón, se debe de dominar en la dimensión administrativa, ¿no? Y por lo tanto es un área muy, muy bonita, muy efectiva. Y finalmente, si queremos lograr el desarrollo del país, tenemos justamente este escenario administrativo para lograr el desarrollo institucional y desde nuestro rol de abogados sí se puede hacer en un escenario administrativo, donde el escenario es bien bonito, es más de gestión que de conflicto. Lo contrario sucede de repente en el litigio, ¿no es cierto? En el litigio civil, en el litigio penal, más es una dimensión de conflicto jurídico, ¿no es cierto? Donde ustedes me entenderán, hay una situación de controversia. Pero en el fuero administrativo se construye otro escenario, un escenario de gestión administrativa, donde se puede procurar el desarrollo institucional, el desarrollo social, el desarrollo del distrito, a través de la aplicación de las normas administrativas. Por eso les decía, es un área que estoy seguro que con el transcurso de los años se va a consolidar, ¿no? Y estoy seguro que en un futuro el derecho va a tener que administrativizarse, ¿no? Porque el conflicto finalmente sigue quedando en eso, en conflicto, y genera más conflicto, ¿no? Pero el tema de gestión es otra herramienta mucho más efectiva, ¿no? Más sólida. Muy bien, Jaime, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Doctor, sí, yo tengo una pregunta. Ya, Inés, Doctor, Salomé, adelante. sí, doctor. Salomé. ¿Cuál sería una diferencia puntual entre un acto administrativo y un contrato administrativo? La diferencia es marcada. ¿Por qué? Porque el contrato administrativo, en primer lugar, no es un acto administrativo. El contrato administrativo, algunos autores sostienen que es un acto administrativo, pero yo deslindo con ello. A ver, vamos a silenciar. Hay intervención. Ya, muy bien. Bueno, nos estamos adelantando un poquito, pero igual vamos a absolver. Cuando se habla de acto administrativo, se habla de decisión unilateral, ¿cierto? Decisión unilateral, declaración unilateral. Tengan en cuenta bien, cuando se habla de contrato, se habla de un consenso, ¿no es cierto?, de voluntades. Es decir, todo contrato es bilateral. Por lo tanto, los contratos administrativos, un ejemplo podría ser un contrato laboral, no puede entenderse como acto administrativo. ¿Por qué? Porque un contrato laboral implica consenso de voluntades, implica bilateralidad, donde en forma horizontal ambas partes mantienen un nivel horizontal.
En caso del acto administrativo, no existe bilateralidad. Lo que existe es unilateralidad. Es la decisión, la declaración de la autoridad administrativa, que dentro del marco legal, dentro del marco constitucional, se pronuncia sobre una situación en concreto. Por ejemplo, Roberto quiere garantizar su libertad de trabajo, derecho de empresa, etcétera, y solicita la licencia de funcionamiento. Muy bien. Sobre ese trámite administrativo iniciado, la autoridad va a emitir una declaración. Y esa declaración se materializa en el acto administrativo, que va a tener que emitirse una resolución administrativa que se le va a notificar a Roberto. Todo eso es unilateral. Es legal y también es unilateral. Es legal porque el acto administrativo que ha emitido la municipalidad tiene que alinearse a la Constitución, tiene que alinearse a la ley del procedimiento administrativo general, tiene que alinearse a las normas internas de esa municipalidad. Por lo tanto, es legal. Pero es unilateral porque aquí no se le pregunta, no se hace consenso con Roberto. Oye, Roberto, ¿sabes qué? Yo te voy a otorgar la licencia, pero siempre y cuando tú me concesiones tal situación, no puede haber ese consenso, pues, porque eso se prestaría a situaciones, digamos, a muchas suspicacias. No puede haber consenso, pues, no puede haber consenso. Si cumples los requisitos del TUPA, muy bien, la autoridad dentro de ese marco legal te declara procedente el trámite. Por lo tanto, un acto administrativo se diferencia del contrato administrativo en mérito a que uno es unilateral y el otro es bilateral. Y les recalco, bajo mi doctrina, bajo mi enfoque, los contratos administrativos no son actos administrativos. Van a encontrar ustedes autores que dicen lo siguiente, pero no se armonizan al artículo 1 de la ley del procedimiento administrativo general, que señala lo que les he indicado. El acto administrativo es la declaración de la autoridad que dentro del marco legal se pronuncia sobre los intereses, derechos y obligaciones del administrado en una situación en concreto. Entonces, manejar el enfoque de que los contratos administrativos también son actos administrativos por el solo y único hecho de que forma parte la administración pública, ya hay que tenerlo como antecedente nomás. ¿Ya? Muy bien. Doctor, disculpe. Una sí, pregunta. Y adelante. De toda la explicación que usted nos dio sobre la evolución del concepto de Estado y las diferentes etapas, en la etapa de la Revolución Francesa, la de 1779, en la que ya se concibe un Estado como un instrumento de servicio del ser humano y que va a garantizar sus derechos, y demás detalles que usted nos dio, ¿se podría concebir como las primeras ideas en las que nace el derecho administrativo o antes de esta etapa? ¿O mucho antes de esta? No sé si me he dejado entender. Sí. Bueno, mira, yo considero de que ya se habla de derecho administrativo desde que ya se tiene una noción clara y presencia del Estado. Entonces, ¿estaría confirmando esta etapa? Ya podríamos hablar de una autoridad administrativa, una autoridad pública que presta servicios públicos, ya desde la civilización, de los inicios de la civilización, es decir, desde las ciudades-estado, que tenían un régimen, en el caso de Atenas, un régimen democrático, pero parcial. Pero ya podríamos hablar de una estructura administrativa que presta servicios públicos, ¿no es cierto? En todo caso, el derecho administrativo va de la mano con la existencia del Estado y va a seguir acompañándolo. Conforme se consolide el Estado, el derecho administrativo siempre va a estar presente, porque va a permitir la comunicación entre el Estado,
los ciudadanos a través de los procedimientos democráticos que los desarrollan. Entonces, podríamos decir que el derecho administrativo ha estado presente en aquellas formaciones estatales primarias, Atenas, Esparta, Roma, porque allí ya se evidenciaba una autoridad pública que prestaba servicios públicos. Y lógicamente, ya podría entenderse de que habían procedimientos administrativos para reivindicar, garantizar los derechos del ciudadano griego, del ciudadano ateniense, del ciudadano romano, ¿no es cierto? Entonces, había ya una estructura política, y esa estructura política evidencia la existencia de una estructura administrativa. ¿Mm? Ya, doctor, gracias. Doctor, Ya, muy bien. buenas tardes. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Bueno, usted habló respecto a los procesos administrativos, asimismo a las sanciones administrativas, y por lo que me he dado a entender es que todas estas dos, bueno, la norma y la ley, se aplica al sector público. Y en el caso del sector privado, ¿o qué norma más o menos se aplica o, bueno, cómo es el proceso en el sector privado? Muy bien. Hablar de derecho administrativo implica hablar de derecho público, ¿cierto? Por excelencia, por antonomasia. Bueno, sin embargo, aquellas instituciones de naturaleza privada, pero que prestan servicios públicos, también tendrán que adaptar sus procedimientos al marco general establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Vuelvo a decir, en un Estado moderno como el nuestro, está garantizada la libertad, está garantizada la libertad, ¿no es cierto?, empresarial. Finalmente hay que ser conscientes de que el Estado no logra cubrir todos los servicios, hay déficit, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el rubro de educación, el Estado tiene un centenar de instituciones educativas de nivel inicial, primario, secundario, universitario, pero por más que tenga gran cantidad de instituciones públicas que prestan servicio público de educación, no logra satisfacer la gran demanda que existe en la población, de tal manera que requiere la intervención de los particulares, para que los particulares contribuyan, complementen ese servicio de educación. Es así que el particular puede generar, puede prestar servicios de educación. Es por eso que tenemos instituciones educativas particulares, pero prestan un servicio público, ¿no es cierto? El servicio público de educación. Lo mismo sucede en el rubro de salud. En cuanto a la educación superior, también observamos lo mismo, ¿cierto? Para complementar, para ayudar, coadyuvar al Estado, los particulares tienen toda la libertad de poder intervenir y atender en los servicios esenciales que requiere la población. Pero lógicamente tiene que cumplir con estándares, tiene que obtener las licencias correspondientes. Es por eso que tiene mucha importancia la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque está garantizando que las universidades particulares y nacionales, por supuesto, se estandaricen y que garanticen mínimamente la dignidad del estudiante, la dignidad del docente, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas instituciones particulares, pero que prestan servicios públicos, tienen que adaptar sus procedimientos al marco general establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué? Porque son instituciones de naturaleza privada, pero que prestan servicios públicos, y así lo dispone la ley. Pero eso también lo vamos a detallar en su momento, pero ya les estoy dando alcances, prácticamente una respuesta, ¿no es cierto? Pero lo vamos a detallar en su momento. Muy bien, 6 de la tarde. Nos quedamos allí. En la última intervención no pude registrar el nombre
¿Me podría repetir su nombre, señorita, para registrarle? Es una pregunta pertinente y oportuna, pero no pude registrar su apellido. ¿Yo, doctor? La última intervención... Ya. Soy Quispe Colque Edith, doctor. Ya, muy bien, te estoy ya registrando. Muy bien, chicos. En todo caso, 6 de la tarde, nos vamos a quedar allí. Lógicamente, esta sesión ha sido grabada